quinta y la sexta señal. Así que tal vez me da más tiempo si tener intérprete, porque si no es prédica doble, ¿verdad? Vamos a procurar entrar a la quinta y a la sexta. Para el otro domingo quiero terminar esta serie con la séptima señal. Así que yo creo que esta serie ha sido de bendición para todos nosotros. Por favor, sonríale a la persona que tenga a la par, dígale despiértese, no se vaya a dormir, apague el Facebook, míreme a mí por favor y démosle este tiempo al Señor para que podamos compartir. Ahora, si usted va a compartir en las redes sociales la prédica, abra su Facebook y compártalo, ¿verdad? Con todo gusto, nos encanta compartir la palabra aquí por las redes sociales. Bueno, quisiera recapitular un poco porque las señales de Jesús son muy extensas y hemos venido hablando de que el Señor hizo señales y hace señales y sigue haciendo señales en nosotros porque Él quiere hablarnos. No solo nos habló hace tiempo, sino que nos sigue hablando el día de hoy, ¿verdad? Las señales que Él hizo hace muchos años son para que nosotros podamos seguir entendiendo nuestro propósito ahora en la tierra. ¿Quién puede decir amén conmigo? Bueno, estoy tratando de recapitular un poco en lo que hablamos, porque es muy importante que nosotros podamos entender que nada de lo que Jesús hizo fue por gusto. O sea, nada de lo que está sucediendo en tu vida hoy es en vano, ni es por gusto. Aún las cosas que parecieran no serlo, aún las cosas que parecieran no tener sentido, tienen sentido. Aunque nosotros no lo entendamos hoy. Alguien me podría decir, pastor, sí, pero no estoy entendiendo realmente el proceso que estoy pasando, ¿verdad? Hay cosas que están sucediendo en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en mis hijos, en mi hogar, en mi trabajo, que realmente son difíciles de comprender. Y cada vez que usted, pastor, se para ahí adelante y dice que tienen un propósito, me quedo preguntándome cuál será el propósito, ¿verdad? Porque puede haber alguien aquí hoy en este día. Y ¿sabe qué? Eso no es malo. No es malo preguntarnos las cosas. No es malo preguntarnos, Señor, ¿por qué está sucediendo esto? Porque yo creo que el Señor, Él nos quiere responder si nosotros somos sus hijos. Yo le hablaba a los hermanos el miércoles pasado en el Mercy Group de casa, que en las redes sociales últimamente ha estado saliendo unos anuncios de algunos muy reconocidos en el mundo que se han apartado del cristianismo o de lo que hacían. Y hay mucha gente que tiene miedo de quizás hablar esas cosas, porque quizás no tienen bien cimentada su fe. Pero mire, hay gente que se aparta de la fe o de cierta religión o de cierta creencia todos los días, y eso viene sucediendo desde hace muchos años. No es ahora. Pero nosotros debemos siempre entender y tener claro que estamos parados sobre la roca. Y nada nos debe de mover de ahí, nada, ni lo alto, dice la Biblia, ni lo profundo, ¿verdad? Hasta hay una alabanza, ¿verdad? No me voy a poner a cantar hoy, ya canté hace 2 semanas, pero ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo angosto, nada nos podrá separar del amor de Dios, porque Dios está en todos lados. Y yo creo que si alguien en algún momento llega a dudar, siendo hijo de Dios, yo creo que el Padre es tan bueno que va a llegar a convencerlo de nuevo de alguna forma, porque Dios es bueno y Él es un Padre bueno y Él no nos está dando la espalda a ninguno de nosotros. ¿Cuántos aquí tienen hijos? Quiero ver sus manos. ¿Alguien? Bueno, casi todos, ¿verdad? ¿Usted le daría la espalda a su hijo porque haga algo malo? ¿Verdad que no? Si su nena o su nena le hiciera algo malo a usted, ¿usted le daría la espalda y lo echaría afuera? ¿Verdad que no? Y así es nuestro Padre con nosotros. Fíjese que había una vez un hombre que no conocía al Señor, y voy entrando a la palabra. Quiero aprovechar el tiempo para poder abarcar los 2 siguientes señales. Y había un hombre en la palabra, en la Biblia, y seguimos en Juan. No nos vayamos todavía al versículo, pero había un hombre en la Biblia que no estaba buscando a Jesús. No andaba preguntando por Jesús y quizás ni estaba interesado por Jesús. Pero el Señor Jesús es tan terrible que cuando ni tú ni yo estábamos preguntando por Él, Él ya nos estaba buscando a nosotros. Codea a la persona que tiene a la par, despiértala por favor, dígale, mire, el Señor te estaba buscando cuando tú ni preguntabas por Él.
Dígale a alguien ahí, por favor. Usted sabe que a nosotros nos gusta hacer, no le voy a pegar muy duro nada más. Ahora, si es su esposo, no son bromas, son bromas. Mire, así que cuando nosotros no andábamos buscando a Jesús, Él ya nos estaba buscando a nosotros. Eso es lo terrible. Y yo encontré un lugar en la Biblia donde el Señor se encontró con alguien que creo que en algún momento lo conoció. ¿Cómo así, pastor? Usted se recuerda de la parábola del hijo pródigo, aunque no vamos a hablar de él hoy. Pero se recuerda de la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo, dice la Biblia, que él se fue de la casa. ¿Sí? ¿Está conmigo? Amén. Bueno, él se fue de la casa y se fue a dar su paseo por el mundo, ¿verdad? Pues estoy parafraseando en mi versión Carlos Ruano Valera 80, ¿verdad? Ese año nací, bendito los 80, ¿verdad? Bueno, para que vea que no soy tan viejo. Entonces sale el hijo de la casa, se va a pasear por el mundo y de nuevo, ¿qué hace? Alguien ayúdeme en esta mañana. ¿Qué hace después? ¿Regresa a dónde? Sí, amén. Regresa a su casa. Y así fuimos y somos nosotros. Nosotros venimos de la casa del Padre. ¿Y por qué estoy explicando esto? Porque quiero que entendamos la próxima señal que vamos a hablar. Nosotros venimos de la casa del Padre, venimos a tomar un proceso por la tierra y un día, diga conmigo, un día regresaremos entonces a la casa del Padre. Bendito sea ese día, amén. Yo anhelo ese día, usted anhela ese día. Démosle un aplauso al Padre por el día que un día regresaremos a su casa. Entonces venimos a la tierra a pasar un proceso. Dice la Biblia, por cuanto pecamos, fuimos destituidos de la presencia de Dios. Y esto lo estoy dando como una base para lograr entender lo que viene. Y si dice que fuimos destituidos de la presencia de Dios, quiere decir entonces que en algún momento fuimos ¿qué? Instituidos. Porque alguien no puede ser destituido si no ha sido instituido. No puedes sacar a alguien de un lugar en que no estuvo adentro. ¿Me doy a explicar? Entonces llega el Señor Jesús al capítulo 9 de Juan y se encuentra con un ciego de nacimiento. ¿Se recuerda usted de esta historia? Espero que podamos tener un poco más de luz en este día para poder explicarnos y poder dar a entender la revelación detrás de la palabra para que nosotros podamos ser edificados. Juan capítulo 9, por favor, versículo 1. Hoy quiero que nosotros logremos ver este acontecimiento de una forma diferente. Pedí las bases porque quiero que entendamos que para mí este hombre en algún momento Jesús lo conoció, aunque en la tierra él no lo conocía. Aunque en la tierra el hombre no conocía quién era el que estaba pasando por ahí, Jesús sí lo reconocía. Y voy a explicar. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Diga conmigo, ciego de nacimiento. O sea, significa que este hombre nunca había visto, pero tenía ojos. Oiga, tenía ojos, pero no veía. Tenía ojos, pero no veía. Él nunca entonces, desde el tiempo que estuvo en la tierra, había tenido la capacidad de ver la luz natural. O sea, sus ojos se habían oscurecido. No tenía él el brillo de la luz que podía penetrar su vista y poder ver. Era un ciego de nacimiento. El ciego literal que no ve. Él no podía ver como nosotros en un momento no podíamos ver, aunque teníamos ojos. Quiero que me entiende y ayúdame con el teclado en esta tarde, ¿oíste? Por favor, Elías, ahí. Me siento acuerpado cuando vos estás ahí diciendo que tengo un ángel aquí con corbata. Entonces, hubo un momento, vení Messi, vos estás mero ciego ahí con tus lentes todavía, vamos a utilizarte hoy a vos. Mire, cerrá tus ojitos, cerralos, papá. Nadie le va a decir ahorita lo que le voy a hacer, son bromas. No, cerralos por un momento. Mire, así estaba el ciego. Tenía sus ojos, pero no podía ver nada, ¿sí?
Y así éramos nosotros antes de conocer a Jesús. Porque teniendo ojos no podíamos ver, porque nuestros ojos, que son las ventanas del alma, estaban oscurecidos. Entonces no veíamos la luz. Pero llega el Señor Jesús un día. Mire, es que como aquí cerrarlos. No, si los abre, por favor me avisa. Ahí lo vamos a dejar una media hora, penitencia. Mire, él no podía ver nada. Y llega Jesús con él y dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, y sigue diciendo, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Mire, rápido es la gente para juzgar lo que no entiende. Rápido es la gente para juzgar y preguntarse, mire, y él está así porque pecó, ¿verdad? Y eran discípulos. O sea, era gente como nosotros que sigue, no vas a abrir los ojos, era gente como nosotros que seguía en transformación, y todos viéndolo, ¿verdad? Los discípulos rápido le preguntaron, Rabí, mire, usted no ha escuchado a la gente que dice, ala, ya vieron lo que le pasó al hermano, a saber ni qué hizo usted. Mire, Dios no funciona así. Y esa es la mentalidad que nosotros se nos ha instalado por mucho tiempo, de que como nosotros cometemos un pecado, rápido nos cae un juicio de Dios. Mire, Dios es nuestro Padre y tenemos que empezar a transformar nuestra mentalidad, a entender que Dios nos ama y que Dios no está esperando ahí sentado en un gran trono blanco como vemos en los cuadros en algunas casas con un gran báculo tirando un rayo. Ese no es Dios. Dios es un Padre tan bueno que envió a su Hijo único para que nos salvara a nosotros. ¿Sabe que no vayas a abrir los ojos, Messi? No te vayas a quedar dormido tampoco. ¿Sabe? Y le voy a decir algo. ¿Sabe qué logré entender yo este fin de semana? Mire, yo le voy a decir algo y espero no llenarme de lágrimas yo. Y se lo compartí a algunos amigos y a algunos que no están. Pero logré entender el amor del Padre de una forma diferente. Este sábado, este viernes fue, que nos tocó dejar ir a nuestra hija a la universidad. Mira, hermano, yo me quebré. Y estando ahí por un momento felices, ¿verdad, mija? Que estás en el equipo de fútbol y que vas a hacer esto y vas a hacer lo otro. Pero cuando llegamos a casa y sentí el vacío de no tenerla, el no sentirla aquí a mi lado ahorita, mira, hermano, es difícil. No es fácil. Y le dije, Padre, ¿cómo habrás sentido tú cuando enviaste a Jesús? Le dije, es que nunca pensamos en eso. Siempre decimos, ay, el Señor vino, murió en la cruz, fue su propósito, Él es Dios. No, hombre, pero si nosotros estamos creyendo que Él es el Padre, ¿cómo habrá sentido el Padre al enviar a su Hijo a sufrir por ti y por mí? Es que el Padre no envió a Jesús para ir a pasear por Disney un rato. El Padre no envió a Jesús a ir a conocer Italia y a ir a pasear. El Padre desde el cielo envió a Jesús para venir a sufrir. Y yo me puse a pensar y anoche hablaba, no vas a abrir los ojos, Messi, es que es para despertarlo. Y yo le dije, si yo supiera y si tú supieras que algo le va a pasar a tus hijos, tú agarras el carro, el avión, la avioneta, el helicóptero, el barco, la lancha, la patineta, ¿qué más? La bicicleta, vamos, ¿qué otra eta? Es decir, todo, los 2 pies, de todo. Y salimos corriendo para auxiliar a nuestros hijos. Y el Padre, déjeme pensar, Messi, no vas a abrir los ojos. Tan obediente el muchacho. El Padre se quedó así cuando estaba viendo a Jesús siendo latigado, escupido. Dice la Biblia, le arrancaban la barba, le escupían, le gritaban maldito, así le decían. Es que lo vemos muy bonito en las películas. A lo que quiero llegar es,
El padre, óigame por favor, el padre se quedó quieto. Y yo me imagino que en algún momento, déjeme imaginarme, mi papá empezó a llover, porque sus lágrimas empezaron a derramarse y no podía él levantarse, porque sabía que si él se levantaba al poner su mano por Jesús, tú y yo no estuviéramos aquí el día de hoy. El padre aguantó ese dolor, esa tristeza, ese vacío que se siente cuando no están los hijos. Y a veces nos preguntamos si el Señor nos entenderá. Quizás tú por algún momento no has tenido a tus hijos contigo. Quizás ha sucedido algún momento un dolor y has sufrido por algo que ha pasado con tus hijos. No hay nadie que te pueda entender mejor que nuestro Padre. ¿Por qué no le damos un aplauso al Padre? Vieron que Él es más entendible de lo que nosotros creemos. Él es tan palpable como nosotros queremos alcanzarlo. Él está disponible, porque Él también sufrió por nosotros. Y eso logré entender este fin de semana de una forma extraordinaria. De una forma, créame que me quedé muy asombrado. Y lo que pasó con este ciego que está aquí parado conmigo, cámbiame el tono porque no estamos muy románticos, Elías. Hoy me vas a poner aquí voy a seguir ministrando y olvídese, aquí no. Bueno, aquí estaba el ciego, ¿verdad? Dios permitió que este hombre fuera ciego. Bueno, aquí está el hombre, ¿verdad? Yo apuntando a la pantalla. Dios permitió que él fuera ciego de nacimiento. Y uno diría, ¿y Dios por qué permite estas cosas? Dios, ¿por qué permite que cosas sucedan en mi vida que no tienen sentido? Y diría el ciego, yo no pequé, ¿no decían los discípulos? Ni mis padres pecaron. Y dijo el Señor más adelante, no es porque ellos hayan pecado, no es porque tú hayas pecado, era para que su gloria se manifestara dentro de la vida del ciego. Y esa es la parte difícil de aceptar, porque siempre nosotros como humanos queremos respuestas para todo. ¿Y por qué Dios permite esto en mi matrimonio? ¿Por qué Dios permite esto en mi casa? ¿Por qué Dios permite esto en mi trabajo? ¿Por qué se fue? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué me dejaron? ¿Por qué me despidieron? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y todos queremos respuestas a veces. Como ellos dijeron, ¿culpa de él o culpa de sus padres? No, y el Señor dice, no. Esto es para que mi gloria sea manifestada, dijo. Y dice, porque estaba a punto de acontecer algo que nunca antes había sucedido. Óigame por favor, estaba a punto de suceder algo que nunca antes había sucedido. Perdón, Messi, ya vamos aquí con vos. Ya vamos a escupir en la tierra y te vamos a poner ojos. Estaba a punto de sanar un hombre que había nacido ciego. Mire, hermano, nunca antes había visto en la tierra un milagro como ese. Y Jesús dijo, yo lo voy a hacer. Porque cuando Jesús pasó por él, yo creo que el Señor dijo, esta es una de mis ovejas que se vino de mi casa. Y yo me recuerdo de él. En algún momento perdió la visión cuando entró a la tierra y no me reconoce. Óigame, estoy hablando espiritualmente. En algún momento perdió la visión de reconocer que yo soy Jesús. Y yo sí lo reconozco. Entonces viene Jesús, viene con el ciego y lo agarra. Y dice, este es mío, esta es una de mis ovejas. Yo me recuerdo de él cuando estábamos en la casa del Padre. Yo me recuerdo de él cuando estaba en el cielo. Y ahora, aunque él tiene ojos, pero no me reconoce, yo sí lo reconozco. Por eso es que muchos de nosotros ni habíamos estado buscando al Señor y él andaba hallándonos a nosotros, porque él le dijo, Padre, ninguno de los que tú me diste se me va a perder, le dijo. Ninguno de los que me diste. Él estaba hablando de algo que había sucedido antes, en una preexistencia. Él estaba hablando de acontecimientos que habían sucedido antes, desde la fundación de la tierra.
nosotros ya existíamos. Quizás para algunos esto es nuevo escucharlo, pero nosotros ya veníamos. Entonces viene el Señor y lo encuentra y dice lo siguiente. Ya vamos, Roberto, gracias, ¿oíste? Te vamos a invitar a una gaseosa después del servicio. El ciego de nacimiento apunta a nosotros que antes de recibir al Señor Jesús teníamos ojos que miraban la luz natural, pero no veíamos la luz de Jesús. Nuestros ojos, que son lámparas del cuerpo, eran portadores de tinieblas. Por lo tanto, todo el interior estaba lleno de tinieblas. Porque si en tus ojos no entra la luz, el resto de tu cuerpo va a estar oscuro. Eso fuimos antes sin el Señor, ciegos, pueblo que vivía en tinieblas y sombras de muerte. Antes que se nos hizo el milagro recibiendo a Jesús, éramos así. Mira, hermano, si el Señor Jesús entró a nuestras vidas, tenemos que nosotros ser portadores de su luz. Tenemos nosotros que ser agentes de cambio. Tenemos que hacer una diferencia. Y sigue diciendo el versículo 3, respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él. Versículo 5 dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz del mundo soy. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Nunca antes, había sucedido que un ciego de nacimiento había sido sanado. Y dos, mucho menos que hubiera visto a alguien que escupe en la tierra. Él escupió en la tierra y empezó a ser así. Y de repente agarró un poco de lodo que con su propia saliva, él le dio vida. Se recuerda en Génesis capítulo 2, versículo 7, cuando hacen al hombre del polvo de la tierra y ensuflan aliento en él. Esto era lo mismo. Venía el Señor, ¿y quién es el alfarero? ¿Quién es el alfarero, hermano? ¿Y el barro quién es? Nosotros. No siempre cantamos como el barro soy, el alfarero es él, el barro soy yo. Y Señor, hazme de nuevo, decimos nosotros. El Señor lo que estaba haciendo en ese gran momento histórico era agarrando un poco del barro, porque Él es el dueño del campo del barro. Y agarró un poco de barro, viene, escupió. No voy a escupir ni voy a echar un poco de agua aquí para que piense, ¿verdad? Y viene y le pone ojos nuevos. Y los abrió. ¡Hala! Este hombre, mire, nunca había visto cosa alguna. Quítate los lentes, hombre, por lo menos que el milagro se vea real. Ahí. Démosle un aplauso al ciego que vio, por favor. Bueno, mire, es que tenemos que estar así, ¿verdad? Viene el Señor y agarra el barro, le pone ojos nuevos y el hombre en el instante no vio. No vio. Es que como no tenemos estanque aquí, no te mandé, ¿verdad? Pero mire, en el instante no vio. Porque a veces alguien podría decir, entonces el milagro de Jesús falló. No es que haya fallado. Hay milagros que a veces requieren un proceso. Y a veces nosotros queremos ver que se parta el mar rojo. A veces nosotros queremos ver que de una vez suceda algo increíble. Y Dios nos manda a veces a pasar un proceso para llegar al objetivo. Y esto es lo que estaba sucediendo con él. Y dice, y sigue diciendo: dicho esto, escupió en tierra, el versículo 6, e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Oiga, cuando Dios empiece a hacer un milagro en su vida, no se vaya a apartar. Porque el ciego pudo haber dicho: este escupió en mi cara, este me hizo los ojos de nuevo, este hizo un milagro en mí y no he visto nada. No vaya a ser que tengas que seguir perseverando y que el Señor te esté enviando a hacer algo. Tal vez el Señor te dijo: yo voy a hacer un milagro en tu casa, pero voy a pedirle perdón a tu familia. Y te quedaste a medias. Tal vez el Señor te dijo: mira, voy a hacer un milagro en tu trabajo, pero llega a tiempo y esforzarte.
y llegamos 10 minutos tarde todos los días. Tal vez el Señor te dijo, ve, yo quiero hacer tal cosa contigo. Y nosotros nos quedamos frustrados en el momento en que no vimos que en el instante recobramos la vista. Pero es que existía un paso más. Existía un momento más. Tal vez tú estás ya con el nuevo barro en tus ojos. Tal vez tú estás ya a punto de ver ese milagro que tanto estás esperando. Tal vez la mitad del milagro ya sucedió. Tal vez ya empezaste a ver cosas comenzar a suceder a tu alrededor, pero aún no has visto aquello que dices, esto es lo que estoy esperando. Proceso. Diga conmigo, procesos. Debemos entender que Dios es un Dios de procesos. Y dice, ve a lavarte al estanque de Siloé. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Ahí se completó. Ahí vio. Le hicieron el proceso parte número 1. La otra parte le tocaba a él ir a lavarse. Pero aún no sabía ni reconocía quién era Jesús. Qué tremendo, miramos. Sabe, hermano, póngame atención aquí, por favor. Hay veces que nosotros recibimos milagros. Hay veces que suceden cosas en nuestras vidas. Y aún así pasa Jesús por delante de nosotros y no sabemos quién es. Mira, hermano, el Señor, por eso es que mucha gente creo que no suceden muchas cosas. Porque yo creo que el Señor, esa es mi opinión, ¿verdad? Yo creo que el Señor prefiere entablar y hacer relación con nosotros. Yo creo que el Señor prefiere que tú lo conozcas a Él por quien es, en esencia, su corazón, a que por un milagro que se te vaya a pasar la emoción y nunca llegues a conocerlo realmente. Si tú estás esperando un milagro en esta mañana, en esta tarde, si tú viniste hoy deseando escuchar una palabra de Dios para tu casa, para tu familia, veniste al lugar correcto. El Señor es un Dios vivo que sigue haciendo señales, pero es un Dios que quiere entablar una relación contigo. Es un Dios que se quiere ir a tu cuarto, es un Dios que se quiere ir a tu carro, es un Dios que quiere estar contigo cuando estás en problemas y cuando estás feliz. Él es un padre que quiere estar contigo cuando despiertas, cuando te acuestas. Él es un padre que quiere estar contigo cuando lloras para consolarte y reírse contigo cuando estás alegre. Él es un padre que quiere estar contigo siempre. Ese es nuestro Padre. Y dice, mire, quiero seguir avanzando porque quiero tocar un poco de la otra señal. Voy bien con el tiempo, por eso estoy avanzando un poco rápido. Y sigo leyendo el 8, dice, entonces los vecinos y los que antes habían visto al ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Mira, hermano, te van a ver y tú les vas a decir, el Señor hizo este milagro en mí. El Señor es el que está transformando mi vida. Pero la gente te va a ver igual, porque los que recibieron la vista no fueron ellos, fuiste tú. Ahora voy a la iglesia. Tú vas a la iglesia. Así le dijeron a él. No era este el ciego que se sentaba ahí en la puerta y mendigaba. No eras tú aquella mujer que hacía tal cosa. No eres tú aquel hombre que hablaba mal de todos. No eres tú esa persona que siempre se vivía quejando. No eras aquel ladrón. No estuviste en la cárcel. No te dejó tu familia. Y pam, pam, pam. Y nos pueden empezar a mencionar de todo. Pero nosotros tenemos que tener la seguridad de que el Señor está con nosotros. Y sigue diciendo, unos decían Él es, y otros a Él les parece. O sea, unos decían Él es el ciego, otros decían bueno, se parece el ciego. Y el ciego dijo, yo soy. El que era ciego, yo soy, dijo. Cuando alguien venga contigo y te diga, ¿no eres tú aquella persona? Sí, yo era esa persona. Yo era esa persona que tú dices que yo soy. Yo era, mas ya no soy, porque Dios comenzó a transformar mi vida. Pero qué hipócrita sos, sí, pero prefiero ser hipócrita tratando de cambiar a que aceptar mi vida así común y corriente.
Es que la gente dice, las iglesias cristianas están llenas de hipócritas. Va, qué bueno, por lo menos estamos aquí tratando. Y usted que ni llega. Mira, a mí no me da pena, de veras que no. Porque nosotros estamos aquí tratando de transformar nuestras vidas para agradar a Dios. Así que cuando alguien venga con usted y lo señale, diga, sí, yo era esa persona, pero ya no soy esa persona más. Ahora soy una nueva criatura en Jesús. Ahora yo veo, ahora yo entiendo que Dios ha estado conmigo. Y un tiempo como tú, yo estaba apartado de Él, pero lo que Dios ha hecho en mí, Dios también lo puede hacer contigo. Y ahí nos toca a nosotros. Dice, y respondiendo él y dijo, aquel hombre que se llamaba Jesús, dice el 10, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Es que mire qué curioso, dice el 11, respondiendo él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús, aquel hombre, no dijo mi Señor, no dijo mi Dios, no dijo mi Padre, él todavía teniendo la vista no reconocía quién era. Es terrible. Aquel hombre llamado Jesús, él había oído de él, le habían hablado de él, ahora le había tocado hasta recibir un milagro de él. Por eso es que hay mucha gente que va a las cruzadas evangelísticas y gloria a Dios y reciben su milagro, pero ellos siguen en aquel hombre, en ese. Nosotros tenemos que llegar a un momento a decir cómo fue y como dice él más adelante, que lo vamos a ver y reconocerlo como nuestro Señor. Y adorarle y seguirle, y vamos hacia eso. Y dice el versículo 12, y sigue diciendo el 11. Aquel hombre que se llamaba Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate, y fui, y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Mira, hermano, que no te vayan a preguntar dónde está Jesús en tu vida y digas, no sé, por no conocerlo bien. Siempre debemos saber dónde está. Es que cada palabra tiene un significado. Yo necesito siempre saber dónde está Jesús en mi vida. ¿Sabe que hubo un tiempo cuando Jesús era pequeño? No sé si ustedes sabían esto, pero Jesús iba al templo con su mamá y su papá, ¿verdad? Y hubo un tiempo donde él era joven y fueron a la sinagoga y dice que Jesús se les perdió. Oiga esta palabra, por favor. Y dice que Jesús se les perdió en la sinagoga. ¿Sabe? Que nunca se nos va a perder Jesús a nosotros. Que nunca se nos va a perder Jesús a nosotros. Jesús en esa etapa era un niño. Era un niño. Necesitamos madurar en Él. Necesitamos madurar. El Señor había hecho este milagro en el ciego. Los fariseos no le creían, empezaron a dudarlo, empezaron a decirle y empezaron a amedrentarlo con preguntarle que por qué y de dónde y que este Jesús no era de Dios, y así narra la historia, que le empezaron a hacer querer dudar. Pero este hombre sabía tres cosas antes de conocerlo. Dice, sabía que su nombre era Jesús, ya lo vimos. 2, dice el versículo 17, sabía que era un profeta. Y 3, sabía que Jesús venía de Dios. Este hombre en algún momento traía algo por dentro que, aún siendo ciego, sabía estas tres cosas. Por eso es que creo que cuando Jesús pasó a la par de él, lo olfateó y dijo, este es de los míos. Si tú estás aquí en esta tarde, si tú me estás viendo por estas redes sociales en esta tarde, yo creo que Jesús está paseando a la par tuya y dice, estos son de los míos. Si tú estás esperando una respuesta de parte de Dios, si tú necesitas ese milagro suceder en tu vida, yo creo que esa es una muy buena tarde para que el Señor pueda hacer algo que nunca antes se había visto en tu vida.
nunca se había creído que él iba a recobrar la vista. Dice el versículo 20, porque llegaron los fariseos y le dijeron a sus padres, antes del 20 le dicen, mire tan incrédulos que llegaron con los padres, le dijeron, mire, y este es su hijo, ¿verdad? Él era ciego, le preguntan. Y los padres le dicen, pero como ve ahora no lo sabemos, dice el 21. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él y hablará por sí mismo. Hay un tiempo donde nosotros tenemos que crecer lo suficiente para representar a Dios en nosotros mismos. Hay un tiempo de nosotros tenemos que dejar de ser bebés espirituales y dejar de depender de los papás y dejar de depender de otros hermanos. ¿Sabe cómo puede saber usted si es un bebé espiritual todavía? Cuando usted va a la iglesia, usted conoce a alguien que va a la iglesia y usted le dice, mira, yo no voy a poder ir vos, pero ahí orás por mí. Mira, yo eso de la iglesia es bonito, hombre, pero no de todo, solo un poquito. Meto un pie, pero tengo otro pie afuera todavía porque no es mucho para mí. Mire, hermano, si usted conoce a alguien así, todavía es un bebé. Necesitamos crecer. Necesitamos crecer para saber quién es el que llevamos dentro realmente. Yo quiero terminar este segmento. Dice el versículo 9-12. Tal vez si me lo pones, por favor. El 9:12 dice, entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él les dijo, no sé. Y el versículo 36, por favor, dice, respondió él y dijo, ¿quién es el Señor para que crea en él? Mire, no lo había reconocido todavía. ¿Cuántos aquí hemos reconocido que el Señor es nuestro Salvador y Señor? ¿Puedo ver sus manos? ¿Sí? Amén, yo creo que todos. Pero ignoraba dónde estaba Jesús. O sea, no sabía dónde estaba, ya lo leímos. Y no lo conocía. Dice, oyó Jesús que lo habían expulsado, porque cambió tanto el hombre que lo expulsaron de la sinagoga. Empezó a hablar de Jesús de otra forma. Ya no hablaba de un Jesús como tal vez ellos querían conocerlo nada más. Para él ya era alguien que había hecho un milagro. Jesús quizás ya está haciendo cosas en tu vida y estás empezando a oler diferente. Tan diferente que la gente de afuera ya no quiere estar contigo. Lo expulsaron de donde él estaba. Las amistades viejas ya no lo querían. En la iglesia aquella ya no lo querían. En la universidad no lo aceptaban. En el trabajo nadie quería sentarse en la mesa a almorzar con él, porque ya estaba hablando de Jesús de otra forma. Y dice, y oyó Jesús que lo habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Le dice, wow. Y respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? ¿Quién es? Y lo tenía enfrente, Dios mío. Él había hecho el milagro y todavía le dice, ¿y quién es? ¿Quién es el Hijo de Dios? Dígale a la persona que tiene a la par, está frente a ti, dígale, está frente a ti. El Señor está frente a ti, Él está presto a hacer todo aquello, pero está esperando este momento. Y le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Oh, wow. Hoy decía Roberto, cuando estaba aquí, me dio mucha curiosidad porque él hablaba de los adoradores en espíritu y en verdad. Pero es que solo podemos adorar en espíritu y en verdad cuando hemos llegado a tal punto que nuestros ojos no tienen tinieblas, que entra la luz, que podemos ver, reconocer y después adorarle.
Jesús está esperando que nosotros le adoremos. Él está esperando que nosotros podamos realmente transformar nuestras vidas por medio de la adoración con Él. Me dio mucha curiosidad este último versículo, porque dice el versículo 41: Jesús les respondió: si fueres ciegos no tendrían pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Qué curioso eso, ¿verdad? El versículo 39 dice: yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para los que ven, se vuelvan ciegos. ¿Cómo así? ¿Cómo así que para los que ven se vuelvan ciegos? ¿Sabe qué? Lo que pasa es que Él vino a darle vista a aquellos que son ciegos espiritualmente para que logren ver. Pero aquellos que ven todo natural, y para que nosotros, mire hermano, para que nosotros cuando recobremos la vista espiritual, seamos ciegos a lo demás, que no podamos ver lo del mundo ya. Tenemos que volvernos ciegos nosotros de aquello que en algún momento nos atrapaba a nosotros. Tenemos que volvernos ciegos nosotros a aquellas cosas que no nos traen ningún bien. Tenemos que apartarnos. Tanto se apartó alguien de Él en un instante que murió. Mire, y relata la Biblia de un momento cuando Jesús tenía un amigo y este amigo se le murió. Yo no sé cuántos tienen amigos aquí. ¿Cuántos tienen amigos aquí? Yo tengo amigos. ¿Alguna vez se le ha muerto algún familiar querido a usted? ¿Alguna vez se le ha ido al cielo tal vez un amigo? ¿Alguna vez tal vez ha partido alguien de un gran sentimiento en su corazón? Jesús tenía un amigo. Y muy pocas veces en la Biblia Jesús habla de sus amigos. Pero este amigo de Jesús, dice la Biblia, que se había muerto. Así que hoy vamos a ver dos cosas. Una, vamos a ver a aquellos de nosotros que necesitamos que nuestros ojos se abran de verdad. Y que necesitamos que el Señor nos haga un milagro y nos permita ver realmente en pasando los problemas. Si estás pasando un problema hoy, el tener los ojos abiertos es poder ver tras eso y ver que es un propósito con el cual estás pasando lo que estás viviendo. Y dos, vamos a ver a aquellos que necesitamos alguna parte de nuestra vida que resucite. Quizás hay algo en tu vida, quizás tus finanzas, quizás tus relaciones, quizás algo en tus emociones, quizás hay algo en tu vida que necesita ser transformado. Y el Señor Jesús sabía que su amigo había muerto. Estamos en Juan capítulo 11. Vamos a hablar y vamos a terminar en esta mañana en los siguientes minutos con algo que creo que todos necesitamos escuchar hoy. Jesús sabía que Lázaro había muerto. Él sabía. Jesús sabía y dice Juan capítulo 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermano. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús, el versículo 3, Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolos Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Hay muchos de nosotros que le estamos diciendo, Señor, me muero. Señor, ya no aguanto. Señor, ¿qué voy a hacer? No tengo para dónde ir. No tengo con quién contar. Señor, perdí todo. Y el Señor, escuchando, no mueve ni un dedo. Y uno dice, Señor, ¿pero dónde estás? Señor, ¿por qué permites que siga sucediendo esto en mi vida? Señor, de verdad vengo clamándote día y día y día y no sucede nada. Y el Señor, escuchando, dice, oh, tranquilo, mijo, esto no es para muerte. Y uno queriendo que el Señor conteste, mire, y uno queriendo que el Señor conteste, hasta empieza a hablar en lenguas, empieza a danzar, empieza a diezmar más, empieza a hacer esto y empieza a hacer lo otro. Y el Señor dice, tranquilo, mija, que esto no es para muerte.
wow, ¿cómo es que Jesús trabaja de esa manera? ¿Cómo es que el Señor trabaja de una manera que nosotros no esperamos? Nosotros esperamos, diría mi apóstol, que Jesús sea un Dios de microondas, que apachando el botón de 30 segundos salga el popcorn y ya sucede el milagro. Y no funciona de esa manera. Diga conmigo, Dios de procesos. Diga conmigo una vez más, Dios es un Dios de procesos. Y dice, luego después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Y le dijeron a sus discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, porque había sucedido que los querían apedrear, ¿verdad? Pero Jesús, en pocas palabras, mire, le dice, no importa, vamos a regresar porque allá está mi amigo. Si tú estás esperando un milagro en esta mañana y tú has dicho, Señor, ya no aguanto. Señor, yo necesito que algo suceda en mí. Esta es la sexta señal. Necesitas ser amigo de Jesús. ¿Cómo nos volvemos amigos de Jesús? Sería la pregunta en este día, la del millón. Fabi, ¿cómo es que tú y yo somos amigos? Nos llamamos. Cuando nos vemos nos abrazamos. Nos preguntamos cómo estás. No tenemos que vernos todos los días para pegarnos un timbrazo y decir, hey, man, aquí estoy. Lo vi en la autopista el otro día con su camionón ahí, me paré a la barra. ¡Ese es mi amigo! Mire, nos alegramos cuando nos vemos. No coincidimos en todo. Él piensa de su manera, yo pienso de la mía. Eso no hace diferencia. Nos aceptamos tal y como somos. Jesús te acepta tal y como tú eres. Jesús te ama. Él quiere ser tu amigo. Y Él necesita que tú seas su amigo en esta mañana si necesitas que algo resucite en tu vida. Él necesita que tú y yo tengamos una relación con Él. Pero a veces nos hablan y reconocemos su voz. ¿Por qué? Porque no lo escuchamos nunca. A veces nosotros venimos con el Señor y empezamos a orar. Señor, ¿será que es tu voluntad que compre el carro? Señor, mire, voy a poner un ejemplo así vago, ¿verdad? Señor, ¿será que es tu voluntad que compre el carro, verdad? Y nos quedamos 2 segundos. Ah, sí, Señor, amén, yo sabía, Señor, gracias, Señor. Y te vas a comprar el carro. Y cuando estás metido en la deuda hasta el cuello, Señor, no era tu voluntad. Yo creo que el Señor diría, pero nunca te dije que sí. Porque no hemos aprendido a escuchar su voz. No hemos aprendido a escuchar lo que Él quiere de nosotros. Pero mientras más tú hables con Él, mientras más yo hable con Él, más vamos a entender cuando nos dice no o cuando nos dice sí. Más vamos a entender que su amor por nosotros, de no llegar a rescatarnos en el tronar de los dedos, es porque estamos viviendo un momento que tenemos que pasar. Mire, ahí estás, ahí mira, con eso, por favor, ahí estás, me encanta. Mire, es que es increíble, usted hasta el piano lo ayuda a uno. Yo siento aquí que tengo un ángel, ahorita con ese tono siento como si me le ve, perdí como 100 libras. Ahí, wow. ¿Cuántos aquí sienten que el Señor no está respondiendo? No me va a levantar la mano. ¿Cuántos sienten que han clamado y aún no han recibido la respuesta que necesitan? ¿Cuántas personas aquí se sienten que han estado gritándole al Señor, está muerto, mi matrimonio se está destruyendo más, me dijiste que las cosas se iban a poner mejor y lejos de verlas mejor, Señor, está empeorando mi familia, más me estoy separando de ellos, más desgracias están sucediendo? El Señor sí te está escuchando. El Señor sí está presto a ponerte atención. Marta era figura del alma, María figura del espíritu y Lázaro era figura del cuerpo. Bueno, el cuerpo estaba en la tumba. En este momento los tres estaban separados. El proceso del Señor en nosotros es hacernos cuerpo, alma y espíritu íntegros de nuevo. Pero el cuerpo estaba muerto y las otras dos estaban llorando. Hasta que se levanta una y le dice a la otra, hey, el Señor viene en camino.
Póngame atención, por favor, que voy terminando. El Señor venía en camino. Ya habían pasado varios días. Vino pues, el versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días Lázaro estaba en el sepulcro. 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cuántos hemos dicho eso? Señor, si tú me hubieras respondido, Señor, si esto hubiera sucedido, no hubiera pasado tal cosa. Y Señor, y muchos de nosotros nos hacemos esas preguntas semana tras semana. El 23, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Oiga, Marta. Marta le dijo, el alma, ¿verdad? Marta era el alma. Oiga lo que el alma nos habla. Yo sé que resucitará en el día de la resurrección, en el día postrero. El alma de nosotros dice: oh Señor, yo sé que un día vas a hacer el milagro. Y el Señor le está diciendo: tu hermano va a resucitar. Tu hermano va a resucitar. Hoy es el día, mire, yo le puedo estar diciendo a usted ahorita, hoy es el día que Dios va a hacer el milagro que tú estás esperando. Y tú puedes estar diciendo: oh Señor, yo sé, está difícil. Está difícil, Señor. No va a caer del cielo. No va a llegar alguien a tocar mi puerta. Y empezamos a condicionarlo. No, hombre, crea en esta mañana. Si tu fe fuera como el tamaño de la semilla de un grano de mostaza, dice la Biblia. Y mi fe, yo me pongo en la misma barca. Hoy es el día que pueda suceder aquello que tanto estamos esperando. Y le dijo Jesús, oiga, ¿quién le estaba hablando? Yo soy la resurrección y la vida, le dice. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el 28 dice: habiendo dicho esto, fue y llamó a María y a su hermano, diciendo en secreto: el maestro está aquí y te llama. El 31, entonces los judíos estaban en casa de ella y la consolaron. El versículo 38 dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Es que por los amigos se llora, no se olvide. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo el Señor: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque desde 4 días que está ahí. Y tú puedes estarle diciendo al Señor en esta mañana: Señor, ya no tengo esperanza para eso. Ya perdí el contrato. Ya perdí esa relación, huele ya demasiado mal, esto ya está demasiado pasado hasta para tus capacidades, Dios mío. Señor, me han dado muchas promesas, pero yo creo que ya es muy tarde. Señor, me han dicho que tú vas a restaurar mi hogar, que un día mi esposo te va a servir, que un día mis hijos te van a servir, que un día yo voy a volver a enamorarme, Señor. Pero alguien aquí puede estar pensando en este día: ya es muy tarde. Ya he pasado mucho tiempo pidiendo lo mismo, ya no va a suceder. Y el Señor le dice: yo soy la resurrección y la vida. Hoy es el día, le está diciendo. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta del muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Mire, el Señor ya había dado, el Señor Jesús, Él ya sabía lo que iba a suceder. Y tú y yo nos estamos muriendo por la circunstancia que estamos pasando hoy. Y el Señor dice: yo ya sé lo que voy a hacer contigo. Levanta tu fe, levanta tu ánimo en esta mañana. Te acabo de dar vista, te acabo de abrir los ojos. No ves ahora que aunque se vea muerto, yo voy a hacer algo contigo. Yo voy a resucitar eso que se ve muerto. Para eso nos dio la visión en la señal 5. Para en el 6 nosotros resucitar y creer y ver más allá de todas las dificultades que nosotros podamos tener. Dios es bueno. ¿Quién puede decir amén conmigo? Bueno, démosle, si le vamos a dar un aplauso, démoselo fuerte. Y dije que iba terminando, les mentí. No, bien, voy terminando. Dice el versículo 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud. Jesús está hablando con el Padre. Y le dice: y habiendo dicho esto, el 43, clamó en gran voz: Lázaro, ven fuera. Wow.
¿Qué necesitas tú que en gran voz exclame el Señor en tu vida hoy? Yo no sé, tal vez no es un hermano que esté muerto en la tumba, pero ¿qué parte tuya está en la tumba y qué parte mía está en la tumba hoy que necesitamos que el Señor diga a nuestra vida: ven fuera? Yo creo que todos en algún momento, en alguna forma, necesitamos que algo resucite dentro de nosotros. ¿Será que perdimos la esperanza de creer que la gente es buena? ¿Será que perdimos la esperanza de creer que va a suceder tal cosa en nosotros? ¿Será que alguien te lastimó tanto o alguien te mintió tanto que ya no crees en nadie? Tal vez esa parte está muerta dentro de ti y necesitas que Jesús le resucite en esta tarde. La palabra de Jesús penetró hasta las entrañas de la tierra, en la tumba. Otro día vamos a hablar las profundidades de esta parábola. Esta parábola es muy profunda. Aquí está hablando de cómo es que Lázaro, óigame, solo una cápsula. Aquí está hablando de cómo es que Lázaro era la primicia de los que iban a ser arrebatados en el día del arrebatamiento. Él era el primero. Y cómo es que en esos días se había tardado el amado en llegar hacia la amada cuando estaba gimiendo y clamándole a él. Oiga, es que aquí es muy profundo. Aquí está hablando de la iglesia. Y cómo es que la iglesia iba a resucitar. Y Lázaro iba a ser la primicia ahí. El Señor cuando nos habla cosas muy profundas. Muy profundas. Nosotros necesitamos resucitar. Nosotros, mire, si el Señor ya te dio la visión, si el Señor ya cambió tu vino, el primer milagro, ¿verdad? Si el Señor ya cambió tu vino, que no tenía ya nada, que se había vuelto, que se había acabado, y te volvió tu agua en vino, bueno, ya pasaste el primero. Si ya empezó a enseñarte cómo multiplicar el pan y los peces, ya pasó el segundo, y así sucesivamente. Si ya te enseñó cómo era que en la tormenta Él venía como fantasma y al fin lo reconocimos, ya pasaste por ahí. Si el Señor te hizo ojos nuevos y te enseñó cómo ver las cosas con ojos espirituales, no volvamos atrás, hermano, no volvamos atrás a ver las cosas de antes. No volteemos a ver, pero ni en broma, no sea que nos quedemos como la esposa de Lot, como una estatua de sal. Si ya dejaste lo viejo atrás, no regreses por eso. Seguí luchando hacia adelante para lo que Dios tiene para tu vida. Que la visión que Dios nos dio hoy sirva para empezar a ver que las maravillas de Él son grandes. Y que lo que estés pasando y lo que yo esté pasando hoy tiene un propósito. Quizás no se veía con claridad antes de hoy, pero el ciego, él tenía ojos, simplemente no veía. Como tú y yo muchas veces estamos metidos en los problemas y no entendemos y no logramos ver los propósitos por el cual Dios permite que pasemos tales cosas. Ahora, si estás ya en la señal 6 y tú dices: hay algo dentro de mí que ya hasta huele mal. Me cansé de tener este resentimiento por dentro. Me cansé de no dejar estos vicios. Me cansé de no poder amarme a mí mismo o a mí misma. Me cansé de verme en el espejo y no aceptarme. Me cansé de ver a mi papá o a mi mamá y no poder abrazarlos. Me cansé de ver a los hermanos de la iglesia y no poder aceptarlos. Me cansé de juzgar a los demás. Tal vez tenés un área dentro de ti que ya hiede un poco. Y necesitamos que el Señor llegue en esta tarde a resucitarla dentro de nosotros. Para mí hoy es un buen día para reflexionar y para decirle: Señor, necesito reconocerte. Necesito aceptar que tú eres el que permite todas las cosas en mi vida, porque nada sucede en mí que no sea para bien. ¿Podemos darle un aplauso a Él? ¿Por qué no se pone de pie conmigo? Vamos a terminar ministrando en esta tarde. Hoy es un día muy especial. Hoy es el último domingo del mes de agosto. Hagamos que cuente.
Hoy es el último domingo donde el Señor viene a decirnos, hey, no vas a entrar a septiembre sin entender que yo te estoy dando una vista nueva. No vas a entrar a septiembre sin entender que yo te estoy dando una vista nueva para que veas más allá de los problemas, para que puedas entender que todo sucede con un propósito. No vas a salir de agosto y entrar a septiembre sin que resucite aquello que necesita resucitar en ti. El otro domingo vamos a ver la señal número 7 y vamos a sellar esta serie. Pero necesitamos hoy resucitar y dejar que el Señor llame a aquello que está muerto dentro de nosotros y que salga de la tumba. Tal vez tú dices, lo que yo estoy pasando, ya dejé de pedir por eso. El Señor escuchó la primera vez que lo hiciste y Él no se olvida. Tal vez tú estás diciendo, Señor, los doctores ya me dijeron que tengo tal cosa. Hay esperanza en Él hoy. Yo estoy creyendo en un Dios de milagros. Yo estoy creyendo en un Padre que ama tanto a sus hijos, que está dispuesto a abrir los cielos en esta tarde sobre esta iglesia y hacer que descienda tu deseo y tu milagro hoy. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Cantemos, por favor, cerramos nuestros ojos, perdón. Quiero más. Cierre sus ojos por un momento. Quiero más. Dígale al Señor, más de tu espíritu, vamos con todo. más de tu presencia. Quiero más. Dile, yo quiero más. de ti. Vamos otra vez, todos juntos. Quiero más. quiero más. Dile, yo quiero más de ti, Señor. Quiero más, Señor. Más de tu presencia. Yo quiero más de ti, Señor. Díselo con todas tus fuerzas. Más de ti. Una vez más con toda nuestra fuerza. Quiero más. Puedes levantar tus manos y decirle, yo quiero más de ti, Jesús. Quiero Hazme de nuevo. más. Dile, Más de tu espíritu, más de tu presencia. dile, Señor, yo quiero más. Quiero más de ti. Vamos, solo el coro, yo quiero más. Solo eso. Vamos, iglesia, una vez más todos juntos. Quiero